¿Me confirman, por favor, que aparece el mensaje de que estamos grabando? Sí. Perfecto. Sí, Bueno, entonces, bienvenidos nuevamente a esta cátedra nómada para ingenierías. Hoy nos acompaña Julián Arango. Julián Arango es ingeniero biomédico, candidato a doctor en ingeniería con experiencia en investigación, desarrollo de tecnología médica portátil y docencia universitaria. Es especialista en integración de sistemas electrónicos aplicados a la salud, diseño de dispositivos biomédicos e innovación tecnológica con impacto social. También es líder en proyectos interdisciplinarios orientados al diagnóstico y al monitoreo clínico. En este momento, pues Julián ya forma parte del ITM, hasta hace algún tiempo formaba parte del equipo de trabajo de la institución universitaria Salazar Herrera. Nos acompaña hoy entonces el nombre de la charla es Cuerpos en Movimiento, Robótica, Arte y Cinemática. Julián, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y a partir de este momento, pues el auditorio es tuyo. muchas gracias, profe María Eugenia, por la invitación. Muy buenas noches a todos los asistentes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente por invitarme pues a este espacio. Bueno, a mí siempre me gusta contar un poco acerca de mí antes de comenzar la charla, porque quizá durante la presentación voy empezando pues a mencionar algunos temas que están relacionados con el área pues de interés en la que trabajo pues y me formé. Como le decía la profe María Eugenia en la presentación, yo soy ingeniero biomédico, eh, soy magíster en automatización y control industrial, soy candidato a doctor. Durante los últimos años me he enfocado mucho pues en la parte de investigación, trabajando muy de la mano de la parte de aplicaciones médicas. Particularmente en los últimos años he trabajado mucho pues en un tema pues que va en auge, que son las tecnologías vestibles, trabajando específicamente con patologías del aparato respiratorio, específicamente pues en el doctorado, trabajando pues en lo que tiene que ver con la apnea del sueño, que es una patología más bien un síndrome que va en crecimiento mundial. 932 millones de personas tienen apnea. Y aquí me podría quedar mucho rato pues explicando eso porque hay como unas subdivisiones, pero he venido trabajando mucho de la mano con esa parte de tecnologías vestibles, pero muy cercano pues a todo este tema que tiene que ver con la robótica, con la cinemática y con el arte, porque dentro de la parte que yo vi, es que he estado trabajando en la parte de tecnologías vestibles. Hemos visto pues como la rama del conocimiento del diseño de moda se puede incorporar en este tipo de proyectos para diseñar prendas. Entonces, bueno, ahí ya les conté un poco acerca, pues, porque muy adelante, pues, en la presentación, voy a hablar un poco acerca, pues, de lo que tiene que ver con aplicaciones médicas en la robótica. Entonces ya van a entender por qué tengo, pues, un interés particular desde esa parte. Eh, bueno, cuando nosotros empezamos a hablar un poco acerca de robótica, digamos que la robótica en los últimos años ha sido un tema pues bastante interesante desde muchas áreas, desde muchas áreas del conocimiento. Ya no es ajeno, porque anteriormente pues cuando hablábamos de robótica pensábamos mucho en la parte pues de la parte electromecánica, porque veíamos unos robots muy robustos con grandes estructuras, que veíamos pues que no eran tan fácil poder operarlas, mucho menos adquirirlas porque eran tecnologías muy costosas en el mercado, pero en los últimos años la robótica ha empezado a romper ese paradigma. Ha empezado a romper ese paradigma porque se empieza a hacer algo más cercano. Se empieza a hacer algo más cercano desde el campo universitario, desde los colegios, toda esa parte de la robótica ya no es algo tan lejano, ¿cierto? Y que ya no es tan difícil de comprender, porque es que anteriormente, claro, pues veíamos unas máquinas muy robustas a nivel industrial, que se utilizaban desde la parte del modelado, pues lo veíamos en las grandes empresas o en las empresas que tenían grandes infraestructuras,
pero entonces lo veíamos muy lejano. Pero con la incorporación y la llegada de nuevas tecnologías al mercado, se han empezado a desarrollar una serie de prototipos bastante interesantes. Entonces, digamos que de los últimos años y con la llegada de la herramienta, pues, o de la plataforma Arduino, que es una herramienta italiana, ellos originalmente son italianos, eh, hace algún tiempo dejaron de fabricar, entonces ellos se volvieron muy famosos en el mercado con el Arduino Uno, con el Arduino John, con el Arduino 2560. Bueno, se volvieron muy famosos con esas tres herramientas. Hay otras más en el mercado, pero ellos las dejaron de fabricar. Entonces, al dejarlas de fabricar, resulta que otras tecnologías, porque digamos que dentro de la robótica empiezan a converger muchas áreas del conocimiento. Y aquí voy a hablar de todo un poco, porque claro, cuando nosotros hablamos de la robótica es un tema que se mezcla con todo. Entonces, por eso quiero abrir la presentación hablando de cinemática, porque es que resulta que la robótica, y ahí qué pena que me salí pues de lo que venía hablando del Arduino. Resulta que la robótica va muy de la mano de la cinemática y más adelantico vuelvo a retomar lo del Arduino para contarles por qué es una herramienta que ha tomado mucha fuerza en los últimos años a nivel educativo y a nivel de educación superior. Incluso pues ha tomado mucha importancia desde la industria, pero ahorita retomaré eso. Entonces resulta que cuando nosotros estamos hablando de robótica, para poder hablar de entender un poco de la robótica, y por eso pues llamamos la charla Cuerpos en Movimiento, porque digamos que todo lo que tiene que ver con robótica está vinculado a todos los procesos tridimensionales, entonces a movernos en el plano XY, que es donde normalmente nosotros vemos pues el plano cartesiano, pero resulta que cuando estamos hablando de robótica, la robótica es una rama que está muy relacionada con toda la parte del álgebra lineal, porque el álgebra lineal nos habla pues de todo lo que tiene que ver con los espacios y con las matrices y con los vectores. Entonces nos hablan de R2, de R3, que son esos espacios donde la robótica en realidad converge y es donde nosotros empezamos a mirar cómo esa robótica que está en el ámbito industrial, pues se ha empezado a acercar mucho al ámbito educativo. Entonces, uno, para poder entender eso, entonces habla pues de la cinemática. Entonces habla desde la cinemática, desde cinco aspectos importantes. Uno es el movimiento, que es el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. Entonces, como un robot que está en una posición inicial se mueve hacia una posición final. Hay un movimiento, ¿cierto? A lo largo del tiempo. Luego hablamos de la posición. Entonces, cuando hablamos de posición, estamos hablando específicamente del lugar donde se encuentra el robot. Entonces, por eso nosotros cuando vemos esas grandes aplicaciones industriales, y eso lo podemos ver en Sofasa. En Sofasa vemos estos grandes brazos robóticos que ayudan a ensamblar un carro y uno piensa que es un proceso de mucho tiempo, no. Ensamblan un carro en aproximadamente una hora. Y este tipo de procesos también se ven, por ejemplo, en industrias AC para ensamblar una nevera, una lavadora. Son procesos que nosotros vemos en la industria y son procesos reales. Entonces, digamos que dentro de la robótica y todo esto que tiene que ver con la cinemática, entonces nosotros hablamos del movimiento, hablamos de la posición, hablamos de la velocidad. Entonces, cuando hablamos de la velocidad, entonces estamos ya incluyendo unos vectores que incluyen la rapidez, la dirección y el sentido en que el robot va a trabajar. Otra parte es la aceleración, que es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces nosotros podemos hablar, nos podemos volver ahí muy matemáticos, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir, es que tenemos la posición y resulta que si nosotros derivamos la posición, vamos a obtener la velocidad y si derivamos la velocidad, vamos a encontrar la aceleración, que es lo que nosotros encontramos en los modelos matemáticos que hablan de todo lo que tiene que ver con la robótica. Entonces, entonces para uno poder entender un poco más y dejar de ver la robótica, eh, que puede ser algo que simplemente está ahí, hay que romper ese paradigma, porque claro, cuando nosotros empezamos a entender que es que para uno poder diseñar un robot hay una parte de la cinemática, porque en otros espacios donde hemos estado, cuando uno
le pregunta a los estudiantes, y digamos que ahí está pues como uno de los grandes problemas y de los grandes retos que tiene la ingeniería electrónica y la ingeniería de telecomunicaciones en el mercado, es lo siguiente, es como nosotros a esta población joven que viene, que está en sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once, porque digamos que hay veces ya con el chico de once es un poco complicado porque ya digamos que es una persona que empieza a tener ya un proyecto de vida, pero la pregunta es cómo a esos estudiantes de sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo les vamos mostrando un abanico más grande de opciones, ¿cierto? Y con este tipo de ejercicios va uno también acercándose desde las matemáticas, porque entonces nosotros no podemos seguirle mostrando al estudiante, es que las matemáticas, qué miedo. Y por eso es que no estudio ingeniería. Pero desde este tipo de ejercicios, y uno enseñándole, mostrándole al estudiante cómo desde la cinemática yo puedo entender que hay un cuerpo en movimiento, como es un robot, desde lo más sencillo, porque cuando uno habla pues con los chicos en los colegios, lo más sencillo que hablan es del seguidor de línea. Entonces, donde utilizan unos sensores que captan un color y que son capaces de seguir una ruta. Eso es lo más común que hacen que están haciendo en los colegios hoy. Pero la invitación que yo hago cuando visito este tipo de espacios, no solamente es decirles que hay un seguidor de línea, no, que hay muchos más elementos que nosotros a través de la robótica podemos ir mostrándole a los estudiantes cómo están. Yo les digo a los estudiantes, ¿qué tal si uno tiene un robot y a ese robot le integra una cámara y que a partir de esa cámara que él tenga pueda seguir una ruta? Porque el sensor funciona muy bien, ¿cierto? Pero hay veces tiene algunas dificultades, por ejemplo, para coger una curva. Entonces él tiende a salirse. Entonces, como a partir de la visión artificial, integrándolo con una parte de la inteligencia artificial, podemos empezar a tener robots que tengan toma de decisiones. Y ahí es donde voy. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la cinemática, entonces estamos hablando de todo esto, del movimiento, de la posición, de la velocidad, de la aceleración y de los sistemas de referencia, que es donde el cuerpo o el punto está como lo describimos y como lo medimos. ¿Y por qué es esencial ese movimiento? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la cinemática, entonces se va uno un poquitico más a esos primeros conceptos que uno veía en física. Entonces resulta que dentro de la cinemática y de los robots, pues ellos tratan de seguir unas trayectorias. Entonces hablamos desde el movimiento rectilíneo. Entonces dentro del movimiento rectilíneo tenemos dos subdivisiones, que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Pero por otra parte tenemos el movimiento circular, el movimiento parabólico y un movimiento armónico simple. Entonces, desde ahí nosotros podemos incorporar la cinemática a los robots y podemos incorporar pues una matemática más avanzada que son los espacios de estado. Entonces nosotros ahí podemos encontrar los espacios de estado, podemos incorporar todo lo que tiene que ver con el tema de teoría de control, podemos integrar toda esa parte de los controladores proporcionales integrales derivativos, los controladores proporcionales, porque es que de esta parte de la cinemática uno empieza a comprender muchas cosas. Y es que la cinemática ya digamos que es una rama del conocimiento que se especializa en todo lo que les acabo de mencionar, en los tipos de movimiento, en la posición, en la velocidad, en la aceleración. Y cuando ya uno empieza a comprender todo este tipo de conceptos y los empieza a interiorizar y uno los empieza a llevar a la práctica, es mucho más fácil uno poder entender todo este tipo de conceptos, porque claro, cuando uno los ve en la teoría, es más complejo poder uno entenderlo, ¿cierto? Porque entonces le muestran a uno las fórmulas y todo, pero si uno trata de utilizar este tipo de esquemas para poderlo visualizar, entonces ya uno va entendiendo. Entonces tenemos en esta primera gráfica, tenemos acá el movimiento rectilíneo, el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tenemos el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, aquí tenemos el circular, aquí tenemos el parabólico y aquí tenemos este último que sigue una trayectoria que es el movimiento armónico simple, que sigue un movimiento ondulatorio en el tiempo.
Entonces, cuando uno utiliza este tipo de herramientas y este tipo de gráficas, se hace más fácil uno poder entender qué es lo que quiere lograr con esta parte de la robótica. Entonces aquí ya viene lo interesante. Entonces, claro, les quería contextualizar un poco sobre esa parte de la cinemática, porque claro, entonces digamos que ese estudio de la cinemática o de estudio del movimiento de los cuerpos nos ayuda a entender un poco más qué es la robótica. Entonces, la robótica es una rama de la ingeniería y la ciencia que diseña, construye y programa sistemas mecánicos de robots que son capaces de concebir su entorno, tomar decisiones y ejecutar acciones de manera automática o asistida. ¿Por qué lo tomé de manera textual? Porque es que es bastante interesante ese concepto de la robótica. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estamos hablando de las industrias 4.0 y cuando hablamos de las industrias 4.0 estamos hablando de todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con Big Data, estamos hablando de Internet de las cosas, hablamos del diseño y la impresión 3D, estamos hablando de procesos de manufactura y muchos más elementos que aparecen ahí, pero resulta que es que de la robótica se toman muchos de esos elementos. Entonces les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Desde aspectos de la robótica surgió esa parte de la impresión 3D, porque es que la impresión 3D surge de base del proceso de la CNC, que es el proceso de control numérico computarizado. Cuando nosotros hablamos de la CNC, estamos hablando de una máquina que es capaz de cortar en el plano XY, ¿cierto? Eso era inicialmente lo que hacía. Pero esa CNC empezó a hacer unos procesos de fresado y de tornado que ya empezaron a tomar elementos en Z. Entonces ya estamos hablando de objetos tridimensionales. Entonces esa parte es bastante interesante. Y uno dice, nos vamos a ir dando cuenta a medida que vaya llevando la presentación que hay un montón de elementos bastante interesantes. Uno, dentro del campo de la electrónica, cuando nosotros hablamos de la robótica, podemos inmiscuir muchos temas de interés, como el Internet de las cosas para transmitir datos y almacenamiento. Podemos hablar de la telemetría, que es utilizar tecnologías que permiten enviar datos a grandes distancias. Entonces ahí aparecen otro tipo de tecnologías, porque cuando nosotros hablamos del Internet de las cosas, estamos hablando de unas tecnologías que están un poco a una escala más baja. Entonces ahí es cuando aparecía el Arduino, entonces el Arduino se dejó de fabricar, pero entonces ahí llegaron los chinos e invadieron el mercado con un montón de herramientas que permiten interconectarse con la nube. Entonces ahí apareció la SP8266, que es una de las herramientas más utilizadas, que se conecta a una red Wi-Fi, que permite tomar datos y permite mandarlos a la nube. Y empiezan a surgir ese tipo de herramientas, que son herramientas versátiles, económicas y que te permiten interconectarte con muchos elementos en la nube, como con Firebase, que es una base de datos, con TeamSpeak, con Cayenne, permite conectarte con Amazon Web Service, permite conectarte con bases de datos para recopilar los datos en tiempo real. Y aparecen otro tipo de tecnologías que digamos que permiten tener unos entornos más seguros para toda la captura y almacenamiento de la información, que es como la tecnología LoRa, la tecnología Sigfox, que permite tener unos entornos más seguros en cuanto a la privacidad de los datos, porque son entornos más locales. Entonces, a partir de todo ese tema del Internet de las cosas, se empezó a hablar de la nube, pero entonces en los últimos años ya no se habla de la nube, sino que se habla del borde, que es el edge computing o la niebla, que son entornos que están más abajo de la nube y que permiten tener unos entornos donde yo puedo hacer interconexiones de manera local. Entonces uno empieza a mirar, wow, entonces la robótica, ya con unos elementos tan sencillos, donde uno puede incorporar este tipo de tecnologías como una SP, puede utilizar algún tipo de sensórica, puede utilizar algunos elementos que se utilizan, ya se consiguen acá en el mercado, podemos empezar a incursionar en la robótica. Y salirnos también como de esa brecha de que cuando nosotros hablamos solamente de robótica, estamos hablando de seguidores de línea.
de que nosotros, aparte de la robótica, podemos brindar muchas soluciones. Hace un par de días tenía la oportunidad de hablar con una empresa y ellos nos mostraban pues como una de las nuevas tendencias que hay en temas de robótica, que son los cobots. Entonces los cobots son robots colaborativos. Entonces ahí va con esa parte de los robots colaborativos. Resulta que mientras acá pues a nivel de Latinoamérica se está hablando de la cuarta revolución industrial, en los países industrializados ya se está hablando hace algún tiempo de todo lo que tiene que ver con la industria 5.0. Entonces, la pregunta era, ¿qué hay de diferencia entre la industria 4.0 y la industria 5.0? Digamos que la industria 4.0 está en todo ese auge de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero también al mismo tiempo se ha generado ese paradigma. Ah, no, es que la inteligencia artificial vino a reemplazar muchas actividades que el hombre puede hacer, pero es que resulta que los seres humanos son los seres pensantes y son los seres que le están dando las instrucciones a la inteligencia artificial para que ella pueda operar. Pero entonces resulta que viene la industria 5.0 y la industria 5.0 nos empieza a hablar de robots colaborativos y nos empieza a hablar nuevamente de que el eje de esa quinta revolución industrial es el ser humano. Entonces, esa quinta revolución industrial nos está hablando de cómo el humano puede trabajar de la mano con las máquinas. Y eso es lo que nosotros se ha estado hablando en los últimos años en la industria 5.0 en los países industrializados, de que en ningún momento con la era de la inteligencia artificial se ha buscado desplazar el hombre, lo que se ha buscado es optimizar los procesos y automatizarlos de una manera más eficaz y tener herramientas que se vuelvan apoyo para la toma de decisiones. Entonces ahí viene la robótica. Entonces por eso nos habla de que es una ciencia que diseña. Es que para poder uno construir un robot hay que tener un diseño, hay que construirlo y hay que tener un programa mecánico. Pero para tener ese programa mecánico hay que programarlo y hay que saber ensamblar las piezas y cuál es el propósito del mismo. Cuando uno es capaz ya de tener el sistema mecánico, cuando hablamos de ser capaz de concebir su entorno, claro, es que por medio de tanta sensórica que puede tener el robot, él es capaz de percibir su entorno y a través de esa percepción que él va a tener puede tomar decisiones y ejecutar acciones de manera automática y asistida. Por eso esa palabra clave, asistida. Cuando nosotros estamos hablando de asistido, es que todos estos procesos tienen que estar asistidos por el ser humano. Ellos solos no operan, ellos operan bajo unas instrucciones que nosotros le estamos dando para poder volver los procesos productivos más eficientes. Pero al mismo tiempo, cuando estamos hablando de robótica, digamos que también se puede hablar de una estructura base que pueden tener los robots. Entonces nosotros hablamos de una estructura que tiene una base, que tiene unos enlaces pues que simulan los huesos. Entonces digamos que todo lo que se ha querido hacer en términos de robótica, en términos de inteligencia artificial y visión artificial, es tratar de simular muchos comportamientos del ser humano. Por ejemplo, desde la visión artificial, lo que se hace es entender el proceso de la visión humana, que es bastante complejo. Pero entonces esas técnicas de visión artificial, que va muy de la mano con el deep learning, que es el aprendizaje profundo, trata de tener algoritmos de mayor capacidad en el mercado, ¿cierto? Para poder procesar muchas imágenes. Viene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que ha tratado de hacer durante mucho tiempo es entender la teoría del perceptrón. Entonces, la teoría del perceptrón es entender cómo se comporta una neurona, cómo a partir de la neurona viaja el impulso nervioso, cómo ese impulso nervioso viaja a través de las terminales nerviosas para generar un estímulo. Y eso es lo que trata de hacer la inteligencia artificial. Y lo mismo trata de hacer la robótica. Cuando uno ve estos cobots o estos robots colaborativos o ve estos brazos a nivel industrial, uno lo que ve es un comportamiento muy similar al ser humano. Entonces, por eso siempre se habla de una base y de unos enlaces que son los huesos. Entonces, también hablamos de las articulaciones. Entonces, cuando hablamos de articulaciones, nosotros hablamos acá de los grados de libertad, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de los grados de libertad, es el grado de movimiento que pueda tener el robot. Entonces, uno dice, ah, bueno, si tiene un grado de movimiento, puede hacer
un solo movimiento, si tiene dos, si tiene tres. Entonces, cuando uno desde la robótica le hablan de los grados de libertad, es la cantidad de movimientos que puede hacer el brazo. Entonces, digamos que cuando uno tiene un brazo de esta forma, pueden haber brazos que solamente hacen esto. O tenemos esas pinzas que normalmente se hacen en proyectos de aula que logran simular este movimiento. Pero entonces a medida que uno le logra tener más grados de libertad, él es capaz de hacerlo. Entonces digamos que de ahí ha nacido también ese concepto que llama la aviónica. Entonces la aviónica es una rama eh, que, como lo dice su nombre, es de la vida, que ha tratado de simular todos estos procesos. Entonces digamos que la aviónica lo que hace es incorporar una prótesis al ser humano. Entonces, digamos que uno ahí también desde esa parte, porque eso se ha incorporado de manera acelerada pues en el área de la medicina, se hablan de dos conceptos ahí. Uno habla de órtesis y habla de prótesis. Cuando uno habla de una órtesis, está hablando simplemente de una ayuda, eh, como un caminador, una silla de ruedas, unas muletas. Pero cuando nosotros hablamos de una prótesis, ya es un elemento invasivo, ¿cierto? Un elemento invasivo en el cuerpo. Entonces, digamos que la prótesis es más un elemento estético que ayuda a verse a la persona mucho mejor. Hasta ahí hace algunos años iba el concepto de las prótesis, pero de la base de todo esto que estamos viendo acá de la anatomía de un robot, se han empezado a diseñar otros tipos de prótesis. Entonces hay unas prótesis que simplemente lo que han hecho es que diseñan el socket, tienen un vástago, ese vástago va unido a una rodilla y esa rodilla puede tener grados de libertad. Si de pronto dentro de su núcleo familiar o núcleo de amigos o de compañeros de trabajo tienen una persona amputada, eh, digamos que eso es lo que venden, que eso es lo que venden las empresas que diseñan prótesis, los grados de libertad. Eso es lo que venden las empresas. ¿Qué es lo que te entrega a ti la EPS desde la parte más básica? Te entrega una prótesis, y qué pena la palabra que voy a decir, pero dentro del argot popular, pues de la medicina, la fisioterapia se conoce así, una prótesis pata de palo. Una prótesis pata de palo es una prótesis que simplemente pues al paciente le ayuda a mantener una ergonomía y una postura, ¿cierto? Pero que a la larga eso es contraproducente, porque digamos que uno de los problemas acá hablando de la anatomía del robot y pasé pues a esa parte de las prótesis, es un problema bastante delicado, porque digamos que el concepto que se maneja de las prótesis es un concepto que llama diseño universal. Ese diseño universal lo que hace es que fabrican prótesis con unos moldes estándar y lo que hace el paciente es tratar de acomodarse a esa prótesis. Entonces, claro, eso devenga pues en unos problemas en la ergonomía, en la espalda, se genera pues un problema en el punto de equilibrio del paciente y eso pues conlleva pues a unos procesos de fisioterapia. Pero entonces lo que se ha querido hacer ahora en términos de robótica y es lo interesante. Con todo ese tema, y por eso la otra parte que traía ahí era el tema de actuadores, de motores, servos, de neumática e hidráulica, todo lo que tiene que ver con sistemas de transmisión como engranajes, correas, usillos y efecto final como pinzas, herramientas o sensórica se ha incorporado mucho en esta área de la medicina. Entonces, ¿qué se ha querido hacer? Entonces resulta que lo que hacen las prótesis convencionales que se venden en el mercado, se venden es por grados de libertad. Entonces, acá en Medellín hay una empresa muy famosa que entrega prótesis y ese es el negocio de ellos. No voy a mencionar el nombre. Ellos tienen el negocio con la EPS, le entregan la prótesis al paciente. eh, Como ya lo mencionaba ahora, una prótesis netamente solamente quizá estética, que estética la verdad no, quizá no tiene nada, pero lo que ellos hacen es venderle al paciente. ¿Qué le venden? Le venden la experiencia. Usted necesita una rodilla con un grado de libertad, con 2 grados, con tres, que pueda hacer una flexión, que pueda hacer una extensión, que pueda moverse hacia los lados. Eso es lo que ellos venden y eso es lo que genera valor en el mercado para ellos vender ese tipo de productos. Entonces pasaron de esas prótesis que son las patas de palo, pasaron a este tipo de prótesis que les acabo de mencionar, que venden rodillas y tobillos articulados, que permiten pues que el paciente tenga un
un mayor grado de aceptación a las actividades de la vida diaria. Pero entonces empieza a aparecer otra rama muy fuerte que es la aviónica. Entonces uno dirá, bueno, ¿y qué es la aviónica? Entonces resulta que la aviónica empieza a incorporar una parte de servos, de neumática, de hidráulica, y empieza a hacer una serie de interconexiones con los músculos para poder tener reacción. Entonces lo que hace la aviónica. Entonces al paciente le ponen eso, ponen unos electrodos que toman las estimulaciones, entonces el paciente puede simular los movimientos, lo que está viajando a través de las neuronas y que genera pues el impulso nervioso. Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahí. Entonces, uno dice, wow, cómo esa parte de la medicina ha incursionado tanto en los últimos tiempos. Y si nos vamos pues a la parte de la cirugía, pues ha avanzado también un montón desde la parte de robótica y de cirugías asistidas. Porque anteriormente pues lo que había pues eran unos exámenes más en el conocimiento pues del personal de la salud. Pero ahora lo que hay en el momento es una serie de herramientas asistidas que ayudan a hacer procesos de imágenes, de toma de decisiones, de asistir cirugías en áreas muy complicadas. Ya incluso lo que están haciendo los cirujanos para hacer temas de cirugías muy complejas es que manejan un robot para hacer esas cirugías tan complejas, porque claro, es que desde la robótica se empieza a dar un mayor grado de precisión. No se busca desplazar, porque claro, es que el que tiene el conocimiento para hacer la cirugía, para hacer los movimientos y sabe qué es lo que tiene que hacer, es el experto. Pero entonces aparecen todo este tipo de ayudas para mejorar los procesos. Por eso lo que yo les decía ahora, no es que todo este tipo de tecnologías lleguen para reemplazar el trabajo del hombre, no, vienen para trabajar en manera conjunta y mejorar los procesos productivos desde el área de la salud, en la industria automotriz, en la industria de los electrodomésticos, de los computadores. Entonces, cuando nosotros también hablamos de esa parte de la anatomía del robot, entonces no solamente nos quedamos en la sensórica, entonces uno se puede ir mucho más allá, se puede ir a los encoders, se puede ir a las unidades de medición inercial, a las cámaras, se puede medir el par del torque. Si nos vamos a la parte del cómputo, microcontroladores, redes neuronales, sistemas operativos propios de robótica. Entonces me voy a tener un poco ahí. Porque en los últimos años, como les venía contando ahora sobre el tema del Arduino y cómo el Arduino entonces ellos lo dejaron de fabricar y llegaron unas tecnologías chinas que invadieron el mercado, incluso cuando uno trabaja con Arduino, lo que uno debe hacer es descargar un paquete para instalar todo este tipo de placas y poderlas leer cuando uno la conecta al computador y poderlas programar. Estas herramientas han ganado tanto auge que desde ahí también se pueden generar robots a nivel escolar o universitarios con visión artificial, con inteligencia artificial, con redes neuronales que ayudan a mejorar los procesos de toma de decisiones para seguir una ruta, para mover un objeto, para hacer un desplazamiento. Pero como esto sigue en desarrollo, han aparecido las microbits, han aparecido la Raspberry Pi, que su última versión es la 5, y cada vez se hacen más potentes, porque claro, nosotros estamos hablando de unas tarjetas con capacidad limitada, pero van apareciendo las microbits, empieza a aparecer la Raspberry Pi, que son tecnologías con mayor capacidad computacional que permiten tener mayor lectura de sensores, y aparece la Raspberry. La Raspberry es una tecnología muy útil y bastante interesante en el mercado por varias cosas. Primero, porque utiliza un sistema operativo libre, que es el Raspbian. El Raspbian está basado en Linux, pero si uno se mete a la página de Raspberry, puede utilizar muchos sistemas operativos para poder trabajar. Segundo, todo se trabaja por la terminal. Entonces, al trabajar desde la Raspberry desde la terminal, uno constantemente puede estar actualizando las librerías. ¿Por qué se pueden actualizar las librerías? Porque el sistema operativo es abierto, entonces todas las personas tienen acceso. Entonces lo único que uno hace es descargando las librerías o los paquetes para irlos actualizando. Otra parte, permite integrar una gran cantidad de sensores que hay en el mercado, desde sensores
desde algo muy básico, uno puede utilizar una Raspberry para hacerlo a partir del puerto GPO, como simplemente conectar una resistencia y poner a prender un LED, como utilizarlo para algoritmos mucho más robustos de toma de decisiones como el Deep Learning. Entonces venden unos shell o unas cámaras que se pueden integrar a la Raspberry y que pueden ayudar a tomar decisiones. Entonces la robótica ha migrado pues a un gran campo, ¿cierto? Con este tipo de tecnologías, porque digamos, la Raspberry hasta hace unos 2 o 3 años, por lo de la pandemia, había tenido un costo muy elevado en el mercado. Pero ya después de que pasó la pandemia, pues la Raspberry se volvió a estabilizar, tiene un costo muy accesible en el mercado, incluso la última versión que salió fue la Raspberry Pi 5, que es de 8 y 16 gigabytes, tiene un costo en el mercado aproximadamente entre los 450 y los 550.000 pesos y que utiliza, como les decía, una gran gama de sensores que venden en el mercado y que son muy económicos. Entonces aquí viene otra parte bastante interesante cuando hablamos pues, en temas de cómputo, de que ya podemos tener acceso a algunas tecnologías pues, que son todavía de capacidad limitada, pero que nos permite empezarnos a acercar a unas aplicaciones más robustas. Entonces también hablamos de buques de control. Entonces cuando hablamos de buques de control, estamos hablando de que la robótica puede trabajar en lazo abierto o en lazo cerrado. Ya enseguida vamos a ver un poco más de eso. También tiene unos actuadores que ejecutan la orden y generan una retroalimentación en el cierre del lazo, que esos son muchos de los elementos que utiliza la robótica en lazo cerrado para la toma de decisiones, porque siempre van a tener una instrucción inicial con la que se está comparando, calcula el error y eso le ayuda a tomar decisiones para poder mejorar en los procesos. Aparte de eso, hay un tema bastante interesante en tema de energía y comunicaciones, baterías, fuentes, buses y canales. En temas de robótica, no se queda atrás, entonces empiezan a aparecer también todo lo que tiene que ver con las energías renovables. Entonces empiezan a aparecer los paneles solares como unas alternativas que ayudan a que la robótica ya pueda estar trabajando en zonas de difícil acceso. ¿Y eso dónde ocurre? Ocurre mucho en la telemedicina. En la telemedicina para trabajar en lugares que son muy remotos, de difícil acceso, se está utilizando la telemedicina para atender a estos pacientes que viven en zonas rurales y que poder salir a la zona urbana les puede tomar 6, 7, 8 horas. Utilizan este tipo de tecnologías para poder tener un contacto a distancia con el paciente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo que es un lazo abierto y un lazo cerrado, pues ahí nos vamos un poquitico más a la parte de la teoría del control, ¿cierto? Cuando hablamos del lazo abierto, estamos hablando de que hay una señal de entrada, hay un elemento que controla, hay un proceso y eso genera una señal de salida. Ahí se acabó porque ese es el lazo abierto. Pero resulta que nosotros tenemos que es como trabajan la mayoría de los robots en el mercado, trabajan con un lazo cerrado. Tienen una señal de entrada y tienen un comparador. Ese comparador viene a partir de lo que está midiendo el sensor. Entonces él viene y compara y dependiendo de esa comparación, entonces activa los elementos de control, genera un proceso, eso genera una señal de salida, pero esa señal de salida tiene unos sensores que capturan la información, esos sensores que capturan la información vienen a este comparador genera un error y a partir de ese error se toman decisiones para volver a entrar en este ciclo. Entonces, digamos que son los dos ciclos que se manejan, lazo abierto y un lazo cerrado. Entonces, traigo acá un elemento, pues, un ejemplo bastante sencillo para comprender esta parte desde la teoría de control. Entonces, ahí cuando estamos hablando de la anatomía, entonces estamos mirando que había un lazo abierto y hay un lazo cerrado. Cuando hablamos de un lazo abierto, entonces digamos que tenemos un elemento de control que es el tiempo, ¿cierto? Tenemos un actuador que es el tostador, entonces ahí uno ingresa la tajada de pan y él durante un tiempo la calienta y el proceso final es que sale el pan caliente, ¿cierto? Y esa es la señal de salida. Pero hay un elemento que lo controla que es el tiempo. Pero entonces vámonos a un proceso, por ejemplo, en una habitación. Entonces resulta que en una habitación hay una señal de entrada que es una temperatura.
Y esa temperatura, aparte de esa temperatura, entra a un comparador. Y ese comparador, ¿contra quién lo va a hacer? Contra este sensor que está midiendo acá. Entonces, dependiendo de esta señal de entrada que yo tenga acá y lo que me esté dando el sensor de temperatura, que puede ser un DHT11, un DHT22, puede ser una PT100, una termocupla, viene, toma el dato, saca un error y dependiendo de ese error que toma acá, entonces activa un elemento de control que es el que está, que es el que controla la temperatura, activa un actuador y ese actuador es el que toma la decisión y ese actuador genera un proceso. Y ese proceso que se genera, que puede ser de activar, por ejemplo, un ventilador o activar la calefacción, genera una salida. Y esa salida está siendo monitoreada por un sensor de temperatura que vuelve y toma el dato, vuelve acá y por eso se llama un lazo cerrado, porque entonces constantemente él está haciendo todo este proceso, viene aquí, vuelve y se compara, vuelve y toma la decisión y se mete en un ciclo. Entonces uno piensa que cuando estamos hablando de esa teoría de control es algo que es demasiado complejo o muy difícil. Deme un momento. Entonces volvemos acá, entonces tenemos un ejercicio práctico que es muy sencillo. Entonces uno piensa que esto está muy alejado pues de la realidad de lo que uno puede trabajar la teoría de control. Entonces la teoría de control uno la empieza a entender con esos elementos. Entonces, si uno quisiera construir un termostato con la plataforma Arduino con el Tinkercad, uno que necesitaría para poderlo hacer y entender por ejemplo, alguno de estos dos ciclos, necesitaría un Arduino Uno, que es la herramienta más básica que hay del Arduino. Necesitaríamos un motorcito DC, necesitaríamos acá este es uno de los sensores de temperatura que puede ser, por ejemplo, un LM35, un LM36. Tenemos acá un potenciómetro, una resistencia, tenemos un diodo y tenemos acá un transistor. Entonces, entonces uno con esos elementos diría, bueno, ¿y qué hay que hacer acá? Entonces miren que aparte de este montaje tan sencillo que nosotros tenemos acá, uno podría entender la anatomía de un robot y entender cómo algo tan sencillo como lo que estamos viendo acá nos ayuda a entender cómo funciona esto, ¿cierto? Porque tengo, eh, ¿cómo hace uno para integrar esto? Porque uno dice, wow. Entonces miren, de algo tan sencillo como eso, qué hace eh, este plano que tengo acá? Simplemente acá hay un potenciómetro que me está siguiendo una instrucción. Entonces yo lo pongo entre un punto de referencia puede ser 20 grados hasta 40. Y simplemente en un código lo que yo le voy a decir, aquí tengo un motor, pero podría tener un ventilador y decirle cuando este potenciómetro lo que hace es que genera una entrada analógica. Y eso también es muy importante entenderlo dentro de la robótica, es que nosotros tenemos entradas analógicas y tenemos entradas de tipo digital. Entonces, muchas veces lo que se hace con este tipo de circuitos y con la programación que está inmersa, porque lo que hay acá en el Arduino es un microcontrolador, y todo lo que nosotros subimos en el Arduino, pues viene por un conjunto de instrucciones que uno le da, ¿cierto? Entonces, uno lo que le está diciendo acá es, vea, tengo acá un motor, tengo acá el transistor, tengo acá una resistencia, que aquí que lo que está haciendo esta resistencia es que a través de lo que yo estoy generando acá, que es una entrada analógica, que va entre valores entre 0 y 1023, porque esa es la resolución que tiene el Arduino, en valores analógicos entre 0 y 1023, él internamente utiliza algo bastante útil que en algunas asignaturas se ven, por ejemplo, como en los sistemas de adquisición de datos, que cuando uno está adquiriendo un dato, toma un dato analógico y aparecen los famosos SDAC, que es la famosa sistemas de adquisición de datos, y aparece esa parte que es tan interesante, que es todo ese proceso de tomar una señal analógica y convertirla en una señal digital. Entonces, toma una señal analógica, hace un proceso de muestreo, hay que mirar cuál es la tasa de muestreo, entonces se aplica el teorema de Nyquist, se utiliza pues el tema de los retenedores y hace uno todo ese proceso de la conversión análoga a digital.
porque eso que nosotros estamos moviendo acá atrás de un potenciómetro, que lo que él está haciendo es que por aquí está el valor cero, entonces está cero, y cuando nos lleva al valor máximo va a ser 1023, lo que él está haciendo acá internamente es convertir ese valor analógico en un valor digital. Y cuando nosotros lo convertimos en un valor digital, lo conviertes en un tren de pulsos. Entonces, a medida que el valor del potenciómetro va aumentando, ese tren de pulsos cada vez es más pequeño. Entonces, lo que va a pasar es que el ventilador o el motor va a empezar a girar más rápido, pero él solamente se va a activar bajo una condición dada. Entonces, yo acá le digo, cuando tengas un punto, entonces yo le pongo una temperatura de referencia al potenciómetro y le pongo una temperatura de referencia en el código, que lo que hace es que cuando supera esa temperatura de referencia, quiere decir que la temperatura aumentó demasiado y el motor se activa. O en un caso práctico sería un ventilador, ¿cierto? Si la temperatura se activa, es muy alta, se toma una decisión y el ventilador se activa. Entonces, lo que nosotros podemos observar también en ese tipo de sistemas es que eso está estrechamente relacionado con lo que tiene que ver con la domótica, porque a eso apunta la domótica. Entonces, la robótica ha llevado eso a todos esos entornos inteligentes o hablar de las casas inteligentes. Entonces, por eso es que a uno le venden un toma inteligente. Entonces, que ese toma inteligente tú lo conectas a un electrodoméstico, a un computador o una nevera, una estufa, y tú lo puedes poner y él internamente se, se enlaza por medio de Bluetooth a una plataforma y tú puedes ir mirando el consumo en tiempo real y él te va mostrando cómo es el consumo en una hora, en 2 horas, en un día. Él va almacenando la data y te va entregando un consumo por tiempo. Entonces, esto ha migrado a grandes escalas. Entonces, miren que uno lo ve desde algo tan pequeño como un circuito que uno puede trabajar en clase y esto va migrando a esas grandes tecnologías que vemos a nivel industrial. Entonces aquí cuando estábamos hablando pues del sistema, pues porque ese circuito es un lazo cerrado. Primero porque tenemos una referencia, un set point, que es el potenciómetro. Tenemos una señal de salida que es la que nos pone pues ahí el sistema para comparar y me lo está dando pues el sensor de temperatura. Entonces, cuando yo estoy moviendo el potenciómetro y él tiene ese sensor que se mide, va a mirar ese error y de acuerdo a ese error, entonces genera una comparación y activa un control. Él internamente, como cualquier sensor, tiene una histéresis y a partir de esa histéresis y esa decisión, él decide si mantiene apagado o encendido pues ese actuador. Ese actuador es el motor y que un efecto práctico podría ser un ventilador y que tiene una realimentación que es cuando vuelve y sale del lazo cerrado. Entonces va y compara y dependiendo de esa medición que él tiene, vuelve y compara. Entonces vuelve al sensor, vuelve al comparador, vuelve al actuador y vuelve a la retroalimentación, que eso es lo que nosotros podemos ver ahí en un efecto práctico. Entonces aquí tengo el link de Tinkercad, que el Tinkercad es una herramienta bastante útil para generar este tipo de ejercicios, porque te permite tener el Arduino. Ayer cuando estaba haciendo el ejercicio, me di cuenta que incluso ya el Tinkercad tiene incorporada la herramienta de la microbits, ya la tiene ahí integrada, entonces cada vez nos vamos acercando. En estos días tenía la oportunidad de verla funcionar y es bastante interesante porque están vendiendo unos kits o unas maletas escolares que las vi con un proveedor donde a partir de la microbits programan pues una serie de elementos, unos LEDs, unos display, unos LCD, unos sensores, y a partir de mover unos switches y generar una programación, puede generarse una toma de decisiones y él empieza a tomar unas acciones que prende los LEDs, prende los ventiladores. Entonces son herramientas bastante útiles. Entonces aquí voy a abrir este link y se los voy a compartir. Me dicen si están viendo acá el Tinkercad. Sí, Juli. Listo, entonces aquí el Tinkercad, pues, como les decía, es una herramienta muy útil. ¿Y por qué es muy útil? Pues que primero tiene una gran cantidad de elementos que nosotros podemos utilizar en la práctica de la electrónica, de las telecomunicaciones.
Podemos utilizar una resistencia, un LED, un pulsador, un potenciómetro, un capacitor, una batería. Miren aquí la microbits, que es una herramienta bastante utilizada. Tenemos acá el Arduino, tenemos servos, tenemos transistores, fotorresistencia, tenemos ultrasonidos, sensores PIR, tenemos piezoeléctricos. Bueno, tenemos una gran cantidad. Y acá internamente, donde nosotros tenemos el código, lo podemos hacer de dos formas. Nosotros podemos trabajar esto por bloques para hacer la programación, que es algo que se ha puesto muy de moda pues en los últimos tiempos, hacer programación por bloques. También lo podemos hacer por medio de bloques y de texto o lo podemos hacer por el texto. Recordemos que el Arduino es una herramienta gratuita, práctica, que nosotros podemos descargar en nuestros computadores, tener, y tiene una gran cantidad de librerías. Entonces uno en el mercado consigue una gran cantidad de sensores, que es simplemente descargar las librerías y entender cómo desde esta parte electrónica uno ir interconectando los elementos para poder generar un código. Entonces aquí este código que vemos tan largo, pues en realidad es sencillo, porque simplemente lo que estamos definiendo acá son las entradas. Tenemos una entrada analógica que es la sub 0, que es la del, la del sensor de temperatura. A su uno lee la entrada analógica al potenciómetro y este D9 que está acá es el que está leyendo ese pulso PWM que lo hace a través de una función de mapeo. Entonces, él internamente uno le dice que haga una función de mapeo de convertir la temperatura. Entonces, uno le dice, "Vea, normalmente está entre 0 y 1023 y uno le puede decir en qué rango. Entonces, como aquí yo estoy trabajando en un rango entre 200 y 400, lo puedo hacer perfectamente porque es la temperatura en la que estoy trabajando el potenciómetro. Aquí hago pues una conversión. Este sensor de temperatura, cuando uno busca la ficha técnica, tiene pues una ecuación y una curva que permite convertir, porque es lo que entrega este sensor de acá, lo que entrega es voltaje. Entonces, como él entrega voltaje, está entregando un valor analógico, pero yo tengo que hacer un proceso de conversión análoga digital para convertir ese valor de voltaje en, en, en temperatura. Entonces ya cuando él convierte esto en temperatura, él genera este movimiento, genera acá un pulso y este pulso lo convierte en un pulso PWM. Entonces lo que va a pasar es que aquí yo pongo a correr el código, si tiene algún error él me lo muestra. Y voy aquí a abrir el monitor serie, que es el mismo que uno ve en el Arduino cuando quiere ver datos. Entonces miren que aquí me está diciendo que el set point está en 20 y que la temperatura del momento está en 24,8. Entonces yo empiezo a mover el potenciómetro, vamos a ver cómo el set point empieza a variar y cuando pasa ya una temperatura, mire que el motor comienza a trabajar, pero si el set point está por debajo de esa temperatura, mire que el motor está apagado. Entonces ese es el tipo de decisiones que se está haciendo ahora en domótica. Con un ejercicio muy simple que traía, pues les quería aquí mostrar cómo a partir de estas herramientas nosotros podemos incursionar en la domótica, incluso en nuestros proyectos que nosotros pudiéramos hacer con nuestros estudiantes, podría ser imprimir casas. Por ejemplo, hay unos proyectos, unas casas o unos kits que venden para armar y que tienen los sensores. Nosotros podríamos integrar la impresión 3D para imprimir las partes de la casa, integrar los sensores para poder hacer ese tipo de proyectos dentro del aula. Entonces, bueno. Dentro de las aplicaciones educativas, aquí en algún momento, cuando estaba trabajando en la IUS, eh, hacíamos muchas actividades con los robots. Entonces llegamos a hacer torneos de fútbol, hicimos carreras, desarrollamos robots que seguían un laberinto y encontraban la salida, hicimos levantamiento de pesas. Entonces, ¿cómo lo estábamos haciendo, profe? Lo estábamos haciendo a través del semillero. Entonces, los semilleros tienen un gran potencial. Entonces los semilleros tienen una parte de investigación y una parte formativa, porque lo que nosotros podemos hacer desde nuestros semilleros es formar a nuestros estudiantes en todos estos temas de robótica para que ellos sean los embajadores de nuestras universidades por fuera. Eso es lo que yo he tratado de hacer, profe, y creo que todos hemos tratado de hacer, de que nuestros semilleristas vayan aprendiendo para que ellos se vuelvan los embajadores, porque yo creo que no hay mejor embajador en otro colegio, en otra universidad, que un estudiante de nosotros presentando sus proyectos. Aquí tuvimos algunas actividades donde hemos participado. En esta primera imagen.
que tenemos aquí en una asignatura pues que se dicta que se llama microtecnología. El proyecto final era que los estudiantes a partir de ese primer conocimiento que iban obteniendo en electrónica lograran construir un seguidor de línea y aquí pues lo lograron conseguir. Aquí estaban, como este tapete era negro, pues aquí tienen los sensores que ayudan a seguir la línea y estaban siguiendo pues esos tapetes. Aquí tuvimos una charla bastante interesante en el Valle del Software, ya hace aproximadamente unos 2 años, donde nos explicaban cómo desde la impresión 3D se crean partes para diseños de robótica y no solamente en robótica, sino no a nivel, solamente a nivel educativo, sino a nivel industrial. Por aquí les voy a compartir unos videos de algunas experiencias educativas. Denme un momento. Mm, ya voy a volver a compartir. En un momento aquí acabo de abrir los videos. Me dicen si ahí están viendo nuevamente. Sí, Juli. Bueno, Aunque, esto, dale, a ver si hay con- sonido, no sé. espera, bueno, miren a ver si hay sonido ahí. De, no pasa. Sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, antes de reproducir este video, eso fue una actividad donde hace poco estaba participando de evaluador con la Fundación EPM, que anualmente realizan un torneo de robots sumos ahí en la Fundación EPM, en el Parque de las Luces, en la biblioteca. Entonces les voy a compartir como algunos experiencias. Aquí entonces esta actividad está orientada hacia los colegios. Ellos todo el año se preparan para construir su robot. El robot debe tener unas características para poder participar. Entonces les voy a ir compartiendo algunas imágenes y les voy a ir contando de qué se trata. No pasa. Esta fue una actividad en la cual participé hace poco en el Centro Comercial Florida, donde la empresa Mare Colombia está con una actividad que me parece, profe, bastante ganadora y es con estos robots que estamos viendo ahí, están haciendo unos torneos de fútbol. Eh, Acá unos chicos del ITM, fueron 4 estudiantes, 2 de sistemas y 2 de electrónica, quedaron campeones los 2 chicos de sistemas. Aquí iban ganando su partido 1-0 en la final y les voy a compartir como unas imágenes. Entonces, uno piensa que este tipo de didácticas no funciona, es una actividad súper ganadora, porque no solamente tuve la oportunidad de acompañarlo ese día, unos días siguientes los volví a ver en otra actividad en el MOBA y ese era pues el centro de atención porque los robots los manejan a partir de unas plata, lo manejan a partir de Bluetooth. Estos chicos de acá del ITM tuvieron la oportunidad, los estudiantes, de ir un día viernes primero a practicar, a conocer la herramienta y ya el día sábado pues estuvieron en el torneo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por cuenta, vamos a hacer. Por aquí les voy a compartir otra que tuvimos hace algún tiempo, muy similar en la IUS, donde tratamos de hacer algo muy similar. Entonces teníamos los robots, se manejaban a partir de una tablet. Habíamos diseñado unas partes acá con unos motorcitos DC y unas partes en 3D. Estas canchitas fueron en 3D. Eso fue hace aproximadamente unos 3 años esta actividad. Pero entonces de la robótica también aparecen 2 temas que les mencioné ahora que son bastante interesantes. Y ya enseguida, acá ya cerrando la presentación, les voy a mostrar eso. Entonces, uno de esos temas es la CNC. Les voy a mostrar acá este video
de una CNC trabaja funcionando. Aquí podemos ver como una CNC, que es una máquina simple, porque incluso si uno entra al internet y busca el código es libre, se puede descargar, incluso la CNC se puede armar desde cero. Y por último, pues un tema bastante interesante que les mencionaba ahora, pues ya ha ganado muchos adeptos en los últimos años, que es la impresión 3D. Me dicen si están viendo nuevamente la presentación. Sí, Juli. Listo, entonces para ir cerrando la presentación, entonces hemos ido viendo como un barrido a través del tiempo, donde nosotros vimos cómo está la cinemática, veíamos un concepto básico de la robótica, veíamos la anatomía básica de la robótica, veíamos que muchos de ellos pueden funcionar en lazo abierto o en lazo cerrado. Vimos aplicaciones a nivel educativo y por último, vamos a ver aplicaciones a nivel industrial. Entonces, cuando nosotros vemos aplicaciones a nivel industrial, entonces tenemos una parte bastante interesante y es el arte. Entonces el arte está presente en la robótica cuando los robots se mueven en un medio creativo. Entonces aquí tenemos un robot que utiliza pues el pincel para poder hacer una pintura. Entonces se puede utilizar en la pintura, en la música, en las esculturas y son protagonistas en obras como la que se relaciona pues acá en la imagen, eh, y generan unos procesos estéticos performativos junto a las personas. Entonces, eso se hace con base a la ayuda de la inteligencia artificial para poder crear este tipo de aplicación. Entonces, aquí es el proyecto Frida, que es un brazo robótico, es un tipo de cobot, que esa es la estructura de un cobot que sirve para pintar. A nivel industrial está pues todo lo que tiene que ver con los drones, que es que es un tema bastante álgido pues en el momento todo ese tema de los drones. Aquí vemos cómo a partir de los drones se pueden hacer coreografías con drones en conciertos y en eventos, cómo a partir de ellos pues se pueden generar figuras, generar efectos de luces y esto pues hace que se genere una combinación visual bastante interesante, pero para poder hacer eso se necesita pues una planificación de la trayectoria, una sincronización musical, y eso pues forma todo pues una parte que llama el storytelling, que es como a través pues de un lienzo puedo crear toda esta parte con los drones en el cielo. Bueno, viene otra parte en aplicaciones a nivel industrial, que es de las robóticas, que es con Pick, Pick and Place, que se utiliza para el diseño de PLCs y drivers, encoders, corriente y visión. Entonces, todas esas tarjetas electrónicas que nosotros vemos en nuestros computadores, en nuestros televisores, utilizan una robótica muy sofisticada para poderlo hacer. Digamos que desde la CNC también se puede aplicar ese concepto de las PCB, pero más como un efecto, digamos, a nivel práctico y educativo, pero a nivel industrial son unas herramientas de alta precisión para interconectar todos estos dispositivos. Entonces vamos a ver acá este videito.
En un momento, mira, ¿qué pasó? Elegir InDrive es elegir viajar seguro, porque por tu seguridad todos nuestros conductores pasan por diversos filtros de verificación para que puedas viajar tranquilo. Además, puedes ver la calificación de tu conductor con anticipación. InDrive, poder elegir es lo justo. En un momento que paré, que pasó algo con el video. En este momento estás compartiendo es la del Tinkercad. Sí, es que no sé qué pasa acá con los videos. Listo. Estoy verificando acá qué pasó. ¿A que el YouTube se cayó o qué? No sé, porque lo estoy probando en otro navegador y tampoco está trabajando. No sé si fue que el YouTube está con alguna falla. O será el video, porque si alcanzamos a escuchar la publicidad esta de antes de los videos. Sí, ahorita no sé qué pasó. Sí, no quiere trabajar tan rápido. Y ahorita los probé antes de, pero bueno, son cosas que pasan. A ver, otra vez. Porque sí, en el otro navegador sí mostró la publicidad, pero no, también después de que la mostró apareció esto. Eh, por aquí les voy a compartir el Marian Lina, a ver si de pronto a ti te trabaja. Porfa. Dale, por Si no sé. el chat. Sí, te lo compartí por el chat. Espérate, yo miro a ver si a mí sí me funciona y si es así, yo les comparto pantalla. Calma, calma. No, tampoco. Aquí se... Pareciera que sí, porque Aquí. incluso pues vi otro videito, pues Intenta. Intenta otro, arrancar, pero se pega. se queda. Sí, sí, es el video. Ah, mira, por aquí nos están diciendo que tiene problemas YouTube en el momento. Ah, Bueno. listo. Bueno, la Bueno, presentación igual. ahí les queda pues el link Ujú. para que en estos días lo puedan ver. Entonces un video pues que muestra cómo pues estos robots diseñan este tipo de circuitos PSB, incluso utilizan unas sofisticadas técnicas de inteligencia artificial que ayudan a disminuir los errores y que incluso detectan errores en la fabricación y que cuando detectan un error en la fabricación tienen unas bandas transportadoras y dentro de esas bandas cuando detectan una placa que tiene una falla porque están debidamente codificadas, la saca de la línea de producción. Otra implementación bastante interesante es todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, sobre todo lo que tiene que ver 4G y 5G en robots móviles de video direccional, donde los pacientes pueden estar en comunicación en tiempo real con los pacientes. Esto incluso lo llegué a ver hace poco ahora en el mes de septiembre en la Cámara de Comercio hubo un congreso de salud que llama Summit Healthcare, donde tuve la oportunidad pues de asistir y una empresa estaba mostrando cómo estaban adoptando este tipo de tecnología para
venderla pues a las clínicas y los hospitales para hacer todo el servicio de telemedicina. Y desde la ingeniería industrial está todo lo que tiene que ver con los cobos de las bandas transportadoras para automatizar el empaque y el pedetizado y aumentar la productividad y la seguridad. Entonces, lo que hacen estos codes es identificar a partir de visión artificial y algoritmos de inteligencia artificial posibles fallas en la línea productiva, detectarlas y evitar pues posibles errores en el embalaje de la misma. Les quiero agradecer por este espacio, espero que hayan disfrutado pues esta charla. Muchas gracias, profe María, por la invitación. Bueno, quedo acá atento a las preguntas. Listo, perfecto, Julián. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido en esta sesión de hoy. Bastante interesante. Me impactó sobre todo al comienzo cuando hablabas el tema de de las prótesis y cuando se hacen como, digamos que sin tener en cuenta que quien lo va a utilizar es un ser humano que tiene una condición un poco compleja. Siempre lo hemos comentado que debe ser es la tecnología al servicio de la humanidad y no el humano adaptarse a lo que la tecnología hasta el momento le hayan desarrollado. Sí, Mm, María, qué pena que te interrumpa y sí, sí. he tenido pues de cerca de trabajar con esas personas, pues es un proyecto que he venido desarrollando, pues no lo he terminado. Pero sí, se encuentra uno ese panorama triste. Yo llegué a visitar algunas fundaciones donde llegaba la persona con su prótesis, la entregaba, le daban una nueva en base en el criterio universal y las ponían en una galería. Y cuando llegaba otra persona, mire a ver cuál de esas le logra adaptar, porque como las prótesis en el mercado son costosas. Ujú. Y lo que entrega la EPS, pues digamos que es algo pues como. Incluso las personas prefieren utilizar las órtesis, las muletas, los caminadores, las sillas de ruedas, que estas prótesis, porque hicimos un testeo en el mercado y la gran mayoría de las personas o no las soportan porque generan escaras, generan ampollas, es un proceso bastante complicado y me di cuenta pues que a partir de la impresión 3D y el escaneo 3D, que es otra herramienta que ha tomado mucha fuerza en el mercado, se puede brindar una solución a las personas pues de escasos recursos, porque digamos que esas prótesis que uno ve que utilizan materiales ligeros y todo eso son para deportistas de alto rendimiento que tienen Claro. los recursos para poder adquirirlas, pero el resto pues de las personas se hace bastante difícil porque sí, no, es que no voy a mencionar nombres, pero consulten. ¿Cuánto vale una prótesis articulada? Una rodilla con un solo grado de libertad. Un solo grado de libertad vale aproximadamente 10 millones de pesos. Un solo grado de libertad. Por Dios. Antes de pasar aquí con las preguntas y enlazando con lo que acabas de decir, porque pues el ser humano está en constante evolución, digamos, ¿cierto? Puede ser porque crezco, porque es un niño, porque es una persona que gana peso, porque ya con la edad uno se va como empequeñeciendo. Entonces, el tema, por ejemplo, de estas prótesis, asumo yo desde la ignorancia que también tienen una duración en el tiempo, es decir, o sea, es una prótesis que te dura, no sé, 2 años, 10 años, o eso varía mucho. No, digamos que esa es otra de las limitantes que hay en el mercado colombiano y es esa. Es que el costo de las prótesis, sabemos cómo está golpeado el sistema de salud colombiano en el momento, que eso no es tan fácil porque Colombia tiene implementado la llaman ruta integral, pero de integral no tiene nada porque es una ruta que está totalmente desarticulada. Porque si uno analiza la ruta del paciente, la ruta del paciente comienza cuando tiene su primer acercamiento con con el ortopedista, que es la persona que ya le dice pues que por algunas condiciones ya cumple pues para tener una amputación de miembro superior, ¿cierto? O de miembro inferior. Y dependiendo pues del grado de complejidad, entonces, por ejemplo, la inferior, que es una de las más complejas, que puede ser desde un dedo, desde el tobillo, desde una trastibial que es por debajo de la rodilla y una transfemoral que es por encima de la rodilla,
o pues digamos que la más compleja que llama desarticulación de la cadera, que es perder totalmente la extremidad. Entonces, yendo a eso que preguntabas ahí, María, sobre qué vida útil tiene una prótesis, eso es bastante complejo, porque en realidad, claro, eso va muy de la mano, porque entonces al paciente pues le hacen un proceso de amputación, él debe comenzar con un proceso de rehabilitación en fisioterapia, debe ir muy de la mano del área de psicología, porque normalmente el paciente empieza a tener algo que llama el miembro fantasma. El miembro fantasma es a sentir esa sensación que todavía tiene el miembro, entonces eso tiene que ir muy de la mano de la parte de la fisioterapia y la psicología. Cuando él supera esa etapa, al paciente lo tienen que llamar donde el protecista, que es la persona experta. Pero entonces para que eso funcione, el ortopedista tiene que remitir una orden para que él vaya. Pero como todo funciona desarticulado, entonces si el ortopedista identificó una necesidad, el protecista no la tiene clara. Y el de psicología tampoco. Entonces se vuelve un proceso muy complicado porque para hacer una prótesis, digamos, personalizada a los pacientes o decirle cuánto es la duración en vida útil es algo complejo. Porque es que tampoco Ya. en Colombia es que existan muchas entidades pues, que se dediquen a eso. Yo conocí una que era sin ánimo de lucro, me parecía que hacían una labor bonita. eh, Trabajaban pues con la parte del modelo universal, pero creo que ayudan a muchas personas que no tienen acceso a estas. eh, Porque hay veces el sistema de salud tampoco es tan fácil que las entreguen porque una prótesis de estas que yo les mencionaba ahora tiene un costo en el mercado, la más sencillita de todas, 7 millones de pesos. Y sabemos que el sistema colombiano pues en salud hoy afronta pues una crisis grande. Ujú. Es complejo, porque no solamente, porque es como para ir cerrando, porque si no me alargo, existen como dos nichos de mercado bastante fuertes hoy y que lastimosamente existen. Uno son las personas víctimas de minas antipersona, eh, que yo tuve la oportunidad de visitarlos en el hospital militar y no, se queda uno sorprendido en el estado tan lamentable en que uno encuentra a los pacientes, las prótesis. Y por otra parte, tuve la oportunidad también de conocer algunas fundaciones, algunos hogares donde los pacientes tienen prótesis, pero llegan es por donaciones de personas que Mm, ya no las van a utilizar, entonces las donan para que otra que no tiene recursos lo pueda hacer. Y el otro nicho de mercado que es bastante fuerte es la diabetes. La diabetes tiene un mercado grandísimo porque es un enemigo silencioso, al igual que la hipertensión. El paciente cuando tiene diabetes, que es la que se tienen que poner la insulina, que esa es la más peligrosa, el paciente empieza a desarrollar el famoso pie diabético. El pie diabético empieza a generar unas lesiones que muchas veces el paciente ni siquiera la siente y que lastimosamente cuando ya se da cuenta de una lesión está gangrenada y ya es de amputación. por Dios. Bueno, Bueno, hay mucho, sí, hay mucha tela para cortar ahí. Yo acá ahí las preguntas están muy, muy diversas, pues dando respuesta a todos los temas que tocaste. Voy ujú, a mencionar en aras del tiempo, las voy a ordenar como de acuerdo a los temas, no por importancia, para quienes me están escuchando perfecto. no se ofendan, ¿cierto? Igual si no las alcanzamos a responder, yo se las enviaré a Julián. Voy a abusar de su confianza y se las enviaré en caso de que no los leamos todos. Por acá hay una que me dice Darío Giovanni Montoya Londoño del ITM pregunta, Julián, si cada parte del robot tiene una función mecánica bien definida, ¿crees que en el futuro la robótica podrá desarrollar también una especie de anatomía del pensamiento del movimiento, donde el robot no solo ejecute una acción, sino que comprenda por qué ese movimiento, o sea, que razone sobre el sentido propio del movimiento? Sí, ¿quién pregunta, María? Qué pena. Darío Giovanni Montoya del ITM. Darío, te voy a contar algo bastante interesante con esa pregunta que haces. Hace aproximadamente desde finales de abril hasta finales de julio, estuve haciendo mi pasantía doctoral en el Instituto Politécnico Nacional.
En el laboratorio donde estuve, trabajan mucho toda la parte, es un laboratorio de biomédica, están trabajando mucho lo que tiene que ver con algo que tú estás preguntando y que son los exoesqueletos. Es algo bastante interesante, con un control, lo que llaman el control robusto, que está permitiendo eso, que en un futuro va a permitir tomar decisiones, porque digamos que lo que veíamos allá y discutíamos, porque era un ejercicio bastante interesante, a mí me tocaba presentar, los muchachos que están en el laboratorio también presentaban sus proyectos, pero a eso va, a eso van a migrar los exoesqueletos, que a partir de la toma de decisiones puedan volverse autónomos. Y más que todo con este tema de las energías renovables, de los paneles solares, tienden a ser autónomos y a entender muy de cerca todo lo que tiene que ver con el proceso de la ergonomía del ser humano. Es una alternativa bastante interesante que la hace para unas patologías muy puntuales donde las personas pierden la movilidad, pero los exoesqueletos van migrando a eso. ¿Cuál es el problema que tiene hoy el exoesqueleto? Que sigue siendo un poco pesado para las personas, pero que en unos pocos años van a ser autónomos y van a poder tomar sus propias decisiones. Hay una dificultad en esa parte y es que digamos que nosotros los seres humanos somos tan diversos que hay que construir mucha data para poder, porque desde la forma del caminar, de cómo tú apoyas la planta, incluso para eso existen los laboratorios de análisis de marcha, para saber que si tu postura es correcta, no es correcta, si el peso, porque entonces una cosa es un esqueleto si tú estás pesando 70 kilos, otra cosa es un exoesqueleto si estás ya pesando 80. Entonces, desde muchas de las características fisiológicas y anatómicas, se tiene que hacer un estudio muy amplio para poder llegar como un modelo. Pero uno decir que va a haber un modelo estándar, no, pero que sí se va a llegar a tener modelos personalizados, sí se va a llegar. Y en muy poco tiempo, porque allá tuve la oportunidad de ver lo que con lo que llaman el control no lineal, con Lipunov, con toda esa parte de los PID, están haciendo ese tipo de sistemas y los están incluso ya ofreciendo como una solución a la industria. Perfecto. Bueno, hay otras preguntas por esa misma línea. Pregunta John Jairo Sosa del Salazar y Herrera. Dice, tengo curiosidad por saber cuando una persona tiene una prótesis robótica, voy a ajustar acá porque creo que le faltó una palabra. Cuando una Ujú. persona tiene una prótesis robótica, el cerebro envía una señal para que pueda mover cualquier dedo de la mano robótica. Sí, a eso es lo que les estaba mencionando ahora sobre la aviónica. Lo que pasa es que eso va muy de la parte de la fisioterapia y la fisiología, de que el paciente pueda recuperar adecuadamente los nervios, porque por eso un factor clave es la amputación. Porque si una amputación genera unos daños en los nervios, es difícil, ¿cierto? Por eso una correcta amputación genera eso y una correcta fisioterapia, porque claro, eso que me estaban preguntando ahí es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que se llama el miembro fantasma, es que el cerebro sigue pensando que ahí está el miembro y sigue mandando el impulso. Entonces a muchos pacientes que he tenido la oportunidad de hablar les pasa eso, que se van a levantar de la cama, no recuerda que tienen el miembro y se caen. Entonces sí, incluso porque uno menciona tanto México, es que México se ha vuelto pionero en muchos de estos temas de la aviónica y de las prótesis, incluso profes y estimada comunidad, busquen una empresa que llama, ya le puedo decir, se llama PS4 Bionics. Ellos venden cursos, incluso venden los cursos para uno aprender a diseñar en 3D e integrar toda la sensórica para uno poder brindar soluciones en términos de la aviónica. Porque es que no estamos tan alejados, es que nosotros muchas veces seguimos pensando en nuestro imaginario que todo este tipo de tecnologías están muy lejanas, es que las tenemos acá al alcance de la mano. Cuando nosotros hace unos años hablábamos de impresión 3D, no lo creemos, ahora una impresora vale 700.000 pesos. Y YouTube, Coursera, Udemy está llena de cursos para uno aprender a modelar en 3D. Y arrancan desde cero.
porque yo aprendí a modelar en 3D haciendo un curso en Coursera. Un día me encontré un curso, lo empecé a hacer con mi papá en pandemia que nos llamó la atención y aprendí a modelar en 3D, porque es que, y hay mucho software, entonces uno dice, ay, es que si uno aprende a modelar en un software, si uno se va a otro software, lo que cambian de pronto son dónde están los posicionamientos de las herramientas, pero los software de diseño 3D funcionan todos muy parecido. Ok, bueno. Justamente en la línea de hacia dónde vamos, o qué nos puede parar el futuro, hay otra pregunta acá, reitero, no las estoy leyendo en orden. Ujú. Nos pregunta Felipe Salgado, ¿qué avances en robótica crees que habrán en los próximos años? Pero el cierre es este, con la implementación de la inteligencia artificial. ¿Qué avances en robótica crees que habrán en los próximos años con la implementación de inteligencia artificial? Una pregunta bastante amplia, porque digamos que es que la inteligencia artificial todavía sigue en crecimiento, no tiene como un tope ahora, ¿cierto? Entonces ahora, y tenemos muchas herramientas ahora a la mano, como el ChatGPT, tenemos DeepSeek, tenemos Copilot, eh, pero entonces si nos vamos pues como a esa parte, específicamente, lo que siempre está buscando la inteligencia artificial y la robótica es entender muy de cerca el comportamiento del cuerpo humano. Eso es lo que siempre le ha apuntado, a tratar de entender una estructura tan compleja, porque es que el ser humano es muy complejo para poderlo Mm. entender. Entonces, por eso se habla de inteligencia artificial, se habla de visión artificial. Digamos que en unos pocos años se va a seguir hablando de los humanoides, para hacer manipulación de cargas pesadas, que eso es algo pues que se viene manejando. Todo lo que tiene que ver con ecosistemas colaborativos, todo lo que se llama con los gemelos digitales, que es algo pues que también ahora pues está como muy incipiente todavía, pero que eso va a ir creciendo en el tiempo. Se va a hablar de todo lo que tiene que ver con software más robustos, más complejos, más completos también, porque bueno, uno cuando habla de complejidad también está hablando de tanto de software como hardware más complejos, que van a ayudar en un montón de tareas. Miren lo que yo les decía ahora, yo me quedaba sorprendido porque si lo puedo decir, yo no lo sabía. Alguien en estos días contaba, nos decía, estábamos en una charla y nos preguntaba, ¿ustedes cuánto creen que ASEP se demora haciendo una nevera o una lavadora? Y yo pensaba que se demoraba mucho tiempo. Decía, no, se demora alrededor de una hora. En una hora de tenerla completa, fabricada, ensamblada y embalada, y para salir. Y uno se queda, wow, cómo avanzan todos estos procesos industriales, porque quizá uno muchas veces no conoce tan de cerca esos procesos, ¿cierto? Porque de pronto uno está más acá en el aula, pero cuando uno empieza a hablar con los empresarios, uno se queda, wow, sorprendido de tantas cosas que hay en el medio y que uno las desconoce, porque cuando me decían que eso pues salían cada hora una nevera, una lavadora, pues, y no solamente, pues yo pensaba que era ensamblada, ¿no? Ya lista, empacada y todo ya para salir Para el ya estaba ahí en camión. el carro para salir para el éxito. Y uno decía, wow, cómo avanza todo esto. Sí, sí, sí. Bueno, de pronto también aquí voy a colocarme en una de las primeras preguntas, porque justamente parte de nuestro público son estudiantes, la mayoría. Entonces, desde el tema formativo, y fue justamente con uno de los temas que iniciaste tu presentación, porque pues Ujú. uno no llega de una vez al brazo robótico, uno arranca es como cogiendo los mangos bajitos. Entonces, por acá nos pregunta Juan Camilo Sepúlveda del ITM. Dice, Julián, buenas noches. Con la compra de Arduino por parte de Qualcomm, Ujú. ¿crees que Arduino dejará de ser la plataforma de primera exploración en robótica educativa para nosotros como universitarios y para los estudiantes de bachillerato, para enfocarse más en usos industriales? O sea, ¿cuál será el rol de Arduino en el futuro? Bueno, es una buena pregunta. Voy a dar como una apreciación más
como personal, porque digamos que yo no creo que Arduino vaya a dejar de existir, porque pues los italianos eran los dueños y independientemente Arduino siguió en el mercado, ¿cierto? Eh, Creo que lo que va a hacer es sufrir una transformación y eso es lo que ha tenido que hacer porque hasta hace poco yo me preguntaba internamente por qué Arduino no había vuelto a sacar nada en temas de plataformas. Porque los chinos llenaron el mercado con la SP, que es la más barata y que tiene pues un potencial bastante interesante. Pero no va a salir porque hace poco Arduino sacó otra versión como más sofisticada del Arduino Uno que ya tiene conexión vía Wi-Fi. Entonces yo digo, no, no va a salir. Lo que va a pasar ahora que ellos lo compraron es que se va a potencializar. Se va a potencializar la herramienta, va a mejorar en esos nichos o nodos o en esos segmentos donde él de pronto se ha visto que ha perdido mercado, porque es que la Raspberry Pi le ha quitado un mercado bastante interesante porque tiene un potencial mucho más grande, pero lo que yo creo es que aquí lo que hizo Arduino con la compra del Qualcomm se va a fortalecer y se quiere volver a meter a la pelea porque por eso fue que ellos tienen ahora esto en el mercado, porque claro, se vieron absorbidos totalmente por Raspberry Pi y más que todo que la Raspberry Pi en el momento tiene un costo tan asequible y que tiene librerías gratuitas y que se puede conectar a internet y que uno le puede conectar mouse, teclado, le puede descargar un sistema operativo y que si uno se empieza a meter más de lleno en el cuento, uno puede incluso acceder de manera remota a la Raspberry y trabajar desde cualquier entorno. Entonces, muchas aplicaciones que de pronto son complicadas de hacer, por ejemplo, en Windows, uno las puede desplegar más fácilmente en una Raspberry. O Entonces sea pienso que que esa compra lo que va a hacer ahí es que va a ayudar ahí a esa lucha que tiene con la Raspberry porque va a ser una lucha de desempeño ya, de quién va a lograr un mejor desempeño y quién va a ser más competitivo y va a tener mejor posicionamiento en el mercado. claro, o sea, no, no es desaparición, sino evolución, Es una adaptarse, evolución, una transformación. mejora. Excelente. Bueno, nos dice por acá Santiago Arango, no menciona la institución, dice Santiago Arango, es una buena oportunidad para mencionar en qué extensión con Deep Learning, con la inclusión de IA generativa, se pueden producir sistemas autónomos más capaces y basados en instrucciones dadas en lenguaje natural. Yo creo Sí, que no lo veo como pregunta, sino más como como un una opinión, aporte. ¿cierto? Sí, 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 sí. Es más un aporte de Santiago Arango. Muchas Entonces, gracias, si Santiago. quieres, sí, pasamos por acá. Nos dice Diego Cuadros de la IUS. Según esto, a pesar de que cada robot tiene su cerebro, es una pregunta ya muy, muy. ¿Hay manera de que pierdan su control o se controlen a sí mismos? ¿Cómo podemos controlar que un robot siempre obedezca? Bueno, lo que pasa es que los robots industriales siempre tienen algún elemento que es programable, ¿cierto? Entonces, al ser un elemento programable, va a tener sus instrucciones, ¿cierto? Unas instrucciones para seguir. Cuando hablamos de ese tema de que puede perder como esas instrucciones, puede pasar, ¿cierto? Por una desconfiguración, por un daño en un sensor. eh, por un daño en un actuador. Pero normalmente este tipo de robots tienen un manual de instrucciones y de errores que le permite pues a uno identificar rápidamente dónde está el error pues, y posiblemente cómo repararlo, ¿cierto? Hay errores más complejos, como por ejemplo si un brazo robótico que se manipulan los tres ejes, por ejemplo, pierde el origen. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si el robot pierde el origen?
Entonces no nos podemos olvidar, muchachos, que cuando nosotros estamos hablando, sí, a nivel educativo, podemos estar hablando de Raspberry y de Arduinos, pero cuando nosotros hablamos a nivel de industrial, estamos hablando de PLC, de controladores lógicos programables, que son los que tienen toda la información, porque eso es lo que se maneja en los entornos industriales. Como les decía, el Arduino y la Raspberry van empezando a hacer ahí un campito a nivel industrial. Entonces Sí, ahí va llegando, ¿cierto? Ahí va llegando poco a poco, pero ellos se manejan a través de los PLC. ¿Cuál es el riesgo que tiene el PLC? Que los PLC siempre tienen un backup. Y ese backup hay que guardarlo como un respaldo para poder, porque uno puede manipular el PLC, volverlo a programar para que él siga un conjunto de instrucciones. Pero si uno ese backup lo pierde, el brazo pierde el origen. Y eso sí es un problema si pierde el origen, por ejemplo, un brazo robótico. Que ese es el problema, María, que tiene el brazo de Festo, que perdió el el de la origen, use. no Sí, está, no está el backup y ha sido difícil porque, claro, entonces a partir de perder el origen están apareciendo un montón de errores que hay que empezar a corregir para saber cómo se puede llegar a eso, pero es difícil, porque digamos que eso también es una desventaja cuando uno trabaja con estas tecnologías cerradas, que solamente el proveedor es el que lo puede intervenir. Entonces, un llamado, sí, muchachos, es no uno no negarse a trabajar con tecnología cerrada, pero hay que tratar de implementar tecnologías abiertas para encontrar las soluciones, porque estas tecnologías cerradas hay veces presentan esos errores y hasta ni y como hay veces los equipos ya tienen un determinado tiempo en el mercado, ya ellos no le brindan el soporte. sí, sí, sí. O sea, no es que el robot se controle a sí mismo, es que presenta una falla en algún punto. Exactamente, Eh, ah, y los robots, pues pienso yo, pues un pensamiento muy personal, creo que no van a llegar a ser porque es que ese es el llamado de la industria 5.0, los robots colaborativos, que es la interacción entre el humano y la máquina, porque la máquina sin las instrucciones que el ser humano le pueda dar, pues la máquina queda totalmente ahí obsoleta porque no va a saber qué tiene que hacer. claro, o sea, los que llamaste, los llamaste, no, nos dijiste que se llaman los cobots Cobots o robots colaborativos, o colaborativos. cobots. Muy bien. Bueno, por acá Carlos Armando nos dice, si bien la robótica ha tenido un avance, un gran avance, entonces podríamos estar hablando que los nanobots que tanto salen en las últimas películas puedan ser realidad. Pues yo creo que no estamos tan lejos de eso porque ya nosotros en hace algunos años, voy a meterme en un tema como para dar pie a hablar de esto. Hace algunos años nosotros se hablaban en aplicaciones médicas y en temas de cirugía, todo lo que tiene que ver con materiales para implantes. Ya ahora en temas de eso se está hablando de nanomateriales y materiales de osteosíntesis. Anteriormente uno no hablaba de eso, ya ahora se hablan incluso de materiales muy pequeños que están dentro del cuerpo humano, que ayudan, por Ujú. ejemplo, a esas fracturas o esas articulaciones que son tan complejas. Ellas llegan ahí, ayudan a soldar y con el tiempo desaparecen. Y a eso hemos llegado. Entonces, claro, podemos hablar de microrobots. ¿Y saben dónde se está dando mucho ese tema de los microrobots? En la parte biomédica. Y se está dando mucho en los últimos años un tema que hace pocos días leía, que tiene que ver con nanodispositivos para el ADN y el ARN, que es ahí por donde yo creo que va como uno de los avances más importantes que hay en el momento y con todo lo que tiene que ver con la resonancia magnética nuclear también. Y eso se está dando para la detección de tumores. Ok. O sea, pasamos de la ficción a la realidad. Sí. Qué bueno. Bueno, Juli, nos quedan tres preguntas. Eh, Hay una que estaba muy al comienzo, disculpen que no la vi, y es como de la base. La primera pregunta, de hecho, la colocó Juan Guillermo Ramírez. Ujú. Dice, ¿la robótica solo se centra en la cinemática o será el complemento práctico de todas las áreas de la física? No, es un complemento de todas las áreas de la física, pero como para no ahondarme pues como en mucho tecnicismo, hablé pues como de lo más común y lo que uno ve que es la cinemática, ¿cierto? Que es el movimiento, la aceleración, pero claro, detrás de eso pues hay
una parte de conservación de la energía y una parte muy interesante de todo lo que tiene que ver con la estática. Cuando un robot, por ejemplo, está en terrenos eh, no lisos, sino ondulados hay muchas cosas por explorar. Hay robots, por ejemplo, hace un par de tiempo creo que en Discovery veía robots, por ejemplo, que parten mucho desde esa parte de la neumática, de todo lo que tiene que ver con la mecánica de fluidos para, por ejemplo, detectar fugas en tuberías. Hay mucho, pues en robótica hay mucho por explorar. Simplemente pues mencioné como la cinemática porque son los factores más básicos que uno ve cuando uno ve trabajar un robot. Ok, listo. Entonces, con esa respuesta ya se responde la de la que seguía, que era la de Natalia. Natalia Pineda dice qué tipo de robot se utiliza con más frecuencia en entornos industriales. Pues yo creo que con lo que acabas de decir es la gama es súper amplia, es en todo. Sí, digamos pues como lo que más se está implementando ahora son los brazos robóticos. Son los que más se están utilizando en la industria, pero hay muchas aplicaciones. Hay aplicaciones solamente de visión artificial, hay aplicaciones de inteligencia, hay aplicaciones de sensado, de actuadores, de toma de decisiones. Pues hay muchos. Me puedo quedar corto porque tampoco los conozco todos. Pues es que a nivel industrial y más que todo en las potencias, dejen de haber unos equipos pues súper sofisticados en las grandes industrias. Ujú. Bueno, y la última pregunta, al menos la última hasta cuando Ujú. terminaste tu intervención, las que llegan después ya. Dice Emanuel, Emanuel Rivera, entonces todo esto de la robótica, en un futuro puede que haya tanto avance de reemplazar partes humanas a robóticas. ¿Hasta qué punto, ahí es donde viene la pregunta, hasta qué punto esto es bueno o realmente necesario para no perder la esencia humana? Pregunta difícil, porque ahí viene algo que siempre se ha hablado que es como el dilema ético, ¿cierto? Ujú. Que es hasta qué parte uno no pierde los derechos como ser humano, hasta dónde uno no pierde los derechos. Entonces es algo como bastante complejo y creo que es como más una decisión personal que puede tener la persona. Y no solamente decisión personal, porque como les decía ahora, para adquirir este tipo de tecnologías que le permitan a las personas retomar lo que se llaman las actividades de la vida diaria, estas prótesis tienen un costo elevado en el mercado. Y estamos hablando de prótesis convencionales. Entonces, imagínense cuánto puede valer en el mercado una prótesis de esta que se pueda integrar a la parte muscular y de los impulsos nerviosos son súper costosos, mucho más costosos. El costo no lo sé, pero les pongo el punto de partida. Si una prótesis normal vale 7 millones de pesos y solamente algo que simula la rodilla con un solo grado de libertad sola tiene un costo de 10 millones de pesos, imaginen cuánto puede valer en el mercado una prótesis biónica. Pues es algo que hoy en el mercado no está, pues yo pienso que era para personas pues con ricos extravagantes, porque sí, porque si nosotros hablamos de que Sí, una rodilla pues tiene un costo de 10 millones de pesos, algo muy sencillo, con un grado de libertad. Entonces digamos pues que no son prótesis que yo creo que incluso en el momento no están pensadas pues, están pensadas particularmente para un nicho de mercado y ellos lo tienen muy bien definido para quién sí, va. sí, y probablemente no sea, ese costo no lo asuma la persona que va a utilizar la prótesis, sino alguna entidad. Con un interés Sí, particular, sí, exactamente, sí, porque sí, tienen un por costo muy supuesto. elevado. Obviamente, como todo en el tiempo, muy seguramente en unos años irán a ser muy asequibles, pero en el pronto tiempo no lo veo así. Ok, bueno. Juli, antes de despedirnos, nosotros hacemos dos cositas. La primera, eh, por favor, como
una frase, una apreciación desde tu parte, un mensaje que le des a los estudiantes, a quienes nos están acompañando y luego, por favor, no se vayan, que les voy a dar la información de la charla de la próxima semana. Entonces, Juli, ¿qué mensaje nos darías en este momento? Bueno, el mensaje que yo le daría pues a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy es que nosotros tenemos que adoptar estas tecnologías. No nos podemos alejar, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos miedo de lo que yo les decía ahora, que las tecnologías nos van a sacar del mercado, ¿no? Nosotros tenemos que seguir adoptando las tecnologías, tenemos que saberlas entender, tenemos que saberlas aplicar y saber cuál es la necesidad actual que tiene el mercado. Porque eso es lo que nosotros tenemos que mirar, cómo a través de estas tecnologías nosotros podemos permear muchos espacios, porque yo creo que a partir de la robótica y de la formación que yo les hablaba ahora de los semilleros, de los estudiantes que se vinculan, que pueden ser nuestros embajadores en muchas partes, pienso que la robótica todavía a nivel de Medellín, a nivel Antioquia, todavía le falta mucho por explorar, mucho, porque lo que uno se encuentra en muchas partes es todavía la concepción del seguidor de línea y la Ujú. robótica va mucho más allá de eso. Vengo hace algún tiempo trabajando con una empresa de drones y me parece algo súper chévere que están haciendo ellos, porque es que nosotros cuando nos hablan de drones, porque ahora es que caí muy tarde en cuenta de haberlo invitado, pero él trabaja muy de cerca y me decía, ve Julián, cuando uno va a preguntar por drones, la gente piensa que el drone es un juguete. Y cuando él nos abre el abanico y nos cuenta que hace un dron, se queda uno sorprendido. En esos días tenía unos estudiantes de trabajo de grado, no, profe, vamos a construir un dron muy contentos. Y no es para que se desanimen, pues Julián nos desanimó. Pero lo que él nos decía, que nos bajó, nos aterrizó a todo y nos dijo, ¿saben qué, muchachos? Es que construir un dron es como devolvernos 10 años. Porque lo que vale hoy en un dron es la data que le venden a uno para el vuelo. Y nosotros nos quedamos, uy, ¿cómo así? Él nos decía, claro, es que para que un dron haga una ruta, tiene que tener al menos más de 4.800 horas de vuelo. Y nosotros nos quedamos, ¿cómo? Él nos decía así, para que él nos contaba, lastimosamente no pudo estar, y nos decía, para que un dron pueda ser comercial y seguir una ruta, él nos decía, mínimamente tiene que tener 4.800 horas de vuelo. Y eso es lo Bueno, que venden. Entonces nosotros tenemos que empezarnos a acercar a esas tecnologías y muchas veces dejar de ver la robótica como un juguete. Tenemos que ujú. empezarla a ver como algo que de verdad está permeando la industria y que a partir de esta nosotros podemos empezar a dar soluciones desde la academia y que poco a poco podemos irlas escalando y brindar soluciones a entornos reales. Excelente, ¿no? Y de todas formas, cátedra nomás, si Dios quiere, sigue, entonces habrán más oportunidades para invitarte nuevamente y a las personas pues que consideres pertinentes para traer a este escenario. Sí, sabes que María, ténganlo muy en cuenta, de verdad, a este muchacho que les digo, porque no, de verdad, cuando él nos habla del tema de los drones, se queda uno sorprendísimo sobre todo lo que hay por hacer todavía en tema de drones. Ok, gracias, Juli, Muchas muchas gracias, gracias. muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por haber estado acá, una feliz noche. Igual. Chao María, feliz noche. Y bueno, y compañeros, dentro de 8 días, la charla que sigue es Inteligencia Artificial como co-creadora con el doctor José Aníbal Arias Aguilar. Ahí lo estoy presentando. Acabo de ver es que tengo, perdón, el texto correspondía era al de la charla de hoy. Pero entonces dentro de 8 días, si Dios quiere, esa es la charla que vamos a tener acá con el experto, que de hecho es un experto mexicano. Feliz resto de noche, muchísimas gracias por haberse conectado, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias. Bueno.